Seguimos en vivo a través de la señal de DNews para América Latina. Recorriendo la información, nos detenemos en Perú. Carmen Alvarado actualiza la situación del cielo peruano y el caos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Carmen Alvarado, un gusto saludarte. Ya estoy contigo. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes. Desde la capital peruana, bien lo has dicho, venimos hablando de lo que ocurrió desde el pasado domingo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en la provincia constitucional del Callao. Tenemos que analizar esto de una forma seria, teniendo una muy mirada y también una postura, con una voz autorizada. Y por eso me encuentro en estos momentos con Manuel Carpio Rivero. Él es profesor de Supply Business Management del Pacífico Business School. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un placer estar con usted. Hola Carmen, buenas tardes, un placer. Igualmente. Bueno, voy a empezar con el pronunciamiento, lo que ha dicho el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, que lo ha comentado abiertamente, también en la Comisión del Congreso de la República, en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, también a los medios locales, que esto es algo fortuito, pero claro, algo fortuito que en estos momentos tiene graves afectaciones y consecuencias para muchas personas que aún continúan varadas. Ayer en la noche, Andy, también es importante mencionarte que había un nuevo incidente de personas que supuestamente le habían reprogramado su vuelo, pero que lamentablemente no han podido despegar. Entonces la situación es latente. ¿Cómo usted calificaría lo que ha dicho el ministro y qué toca de ahora para adelante? Mira, es una muy buena pregunta y quiero empezar afirmando que lo que ha dicho el ministro es una irresponsabilidad. Caso fortuito es un evento que aparece de la nada. Es como, por ejemplo, ojalá no pase, estemos conversando en este momento y súbitamente aparece un terremoto. Es un acto fortuito, tendríamos que parar la conversación y salir. El hecho que ha pasado en el aeropuerto no es un caso fortuito, es una negligencia. Y por lo tanto es una responsabilidad del ministro querer minimizar un hecho tan grave como este. Por supuesto. Ahora, falta de mantenimiento, incluso se ha comenzado a hablar de un cableado matriz, de que eso no posibilitó que se utilizaran también las luces de emergencia, las luces alternas. Y por otro lado, tenemos una pista de aterrizaje que está casi inaugurada. Una pista de aterrizaje que hubiera sido importante en estos eventos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que muchos aviones han tenido que aterrizar en otros aeropuertos cercanos. Entonces, ¿cuál es la situación que debería manejarse de ahora para adelante? ¿Un plan de contingencia, una hoja de ruta ante estas situaciones? Porque a mí me ha llamado poderosamente la atención, no como periodista, sino como ciudadana, de que el mismo presidente de Corpac no haya descartado que pueda volver a suceder. Eso es gravísimo. Es decir, cuando yo le escuchaba ayer al presidente de Corpac declarando que él no asegura que esto se pueda volver a repetir, realmente es una barbaridad, porque estaríamos nuevamente siendo afectados. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí quiero explicar cómo funcionan los aeropuertos. Los aeropuertos tienen que tener sistemas de redundancia, vale decir, sistemas en paralelo. Y eso funciona para todos los elementos críticos del aeropuerto. ¿Cuáles son los elementos críticos? El radar, el sistema de navegación, el ILS, el BOR y claramente las luces de la pista. Así que si es que falla un sistema, como falló, se activa automáticamente otro sistema. Bueno, esa redundancia no existía. Eso ya es grave, porque si nosotros somos un aeropuerto que está regulado bajo lineamientos internacionales, tendríamos que tener la capacidad de tener sistemas redundantes. Ahora, claramente es una falta de mantenimiento preventivo. El argumento de que son líneas subterráneas que datan desde hace 13 o 14 años no es una explicación. Si esas líneas hubieran sido mantenidas, hubieran sido cuidadas, y en todo caso, si hubiese identificado a tiempo esa fuga de energía, cosa que se puede hacer hoy en día con la tecnología sin invadir ni excavar, hubiésemos podido detectar. Así que estamos... Es una negligencia. Es una negligencia total y estamos al frente de una situación que se pudo evitar y que ha afectado a casi 9.000 pasajeros, ciento y pico vuelos. Lo otro que también quería decir, y ahora respondo a tu pregunta, sin embargo quiero comentarlo porque es importante, ya que se ha dicho, o ayer decía el ministro, que era importante aclarar que ningún pasajero había estado en riesgo. Eso no es así. Desde el momento que una aeronave, como por ejemplo la Iberia, que tuvo que aterrizar en Pisco y que golpeó un poste, ya de por sí pone en riesgo a los pasajeros. Así que no es correcto tampoco
que digamos que no estuvieron en riesgo los pasajeros. Ahora, ¿qué se debe hacer de aquí en adelante? Bueno, comenzar a adecuar las pistas y los equipos en función a lo que exige y regula las legislaciones internacionales o los reglamentos internacionales. Y eso es comenzar a poner sistemas redundantes. Y en este caso, lo que se debe hacer es comenzar a inspeccionar toda la línea para poder encontrar una posible falla y poder atenderla a tiempo. Importante lo que dice. Ahora, con respecto a la respuesta, este plan de contingencia, ¿qué es lo necesario? Porque mucho se está hablando, Sí. todo el mundo está comentando, y de pronto también los testimonios siguen en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pero ¿qué se debe hacer de ahora en adelante? De forma seria, Sí. responsable. Y mira, tú has comentado sobre el plan de contingencia. Los planes de contingencia tienen dos partes o dos fases, ¿eh? Y quiero explicarlo rápidamente sin entrar en muchas complejidades. La primera se llama el plan de prevención, es decir, son todas las actividades que uno hace para prevenir un accidente, una situación como estas. Por ejemplo, las inspecciones rutinarias, cosa que no se hizo. Esa es la primera fase. Tú previenes algo. Ahora, por naturaleza propia de la operación, siempre hay situaciones que se dan. La segunda fase de ese plan de contingencia le llamamos la fase de mitigación. Vale decir, dado el impacto, me aseguro que el impacto sea el menor posible. Para eso hay que estar haciendo constantes simulacros para saber qué tenemos que hacer y poder revertir el evento rápidamente. No se hizo ni lo uno, ni se hizo ni lo otro. Lo que tendríamos que hacer es empezar a trabajar en el plan de prevención y pérdidas o plan de contingencia y asegurarnos que en la eventualidad que surja una situación parecida, tenemos respuestas rápidas. Ahora, es paradójico, ¿no? Porque el ministro de Transportes y Comunicaciones también está en pleno vuelo. Tenía que aterrizar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Entonces, esto ocurrió del domingo para el lunes. Y según lo que dijo también Korpak y también portavoces del aeropuerto, las operaciones supuestamente se han reanudado de forma completa desde ya el lunes pasado. Pero claro, las afectaciones continúan dentro. Pero hay pasajeros, y eso también es importante mencionarlo, porque son pasajeros que están diciendo, Andy, en estos momentos, que abordaron aviones y los han sacado nuevamente porque les comunicaron dentro de esos aviones que todavía las luces seguían fallando. Claro, es información que dan los pasajeros. Tendríamos que corroborar y trasladarlo también hacia el aeropuerto, pero sería gravísimo este asunto. Sería gravísimo que estemos nuevamente repitiendo el evento del domingo. Ahora, y es cierto lo que dices, que es lo que sucede, que esos pasajeros que fueron varados se suman a los vuelos regulares. Por eso es que van a tener que pasar algunos días más para regularizar el flujo de pasajeros. Y algo que no se ha comentado, Sí. Carmen, y quería comentártelo, es el uso de la pista alterna. Muy importante. ¿Sí? Es muy importante, porque se ha hablado mucho de ello. Y es más, se han puesto hasta fotos, veía ayer por las redes, de unas luces, unos fluorescentes. Y yo quiero hacer una aclaración sobre eso. Y es importante hacerla para que las personas comprendan cómo funciona la torre de control. El principal objetivo de la torre de control es mirar hacia afuera. Vale decir, lo que está sucediendo en la pista de aterrizaje. Y tener acceso a los equipos, que son como una computadora, son pantallas. ¿Cuáles son los equipos? Radares, sistemas de navegación, etcétera, etcétera. Para eso no necesitas luz. Es decir, es suficiente con la luz de los equipos y es suficiente con ver hacia afuera. Y el argumento de Korpak, que las luces imposibilitaban operar, no es correcto del todo. Hubiésemos podido bajar la intensidad de las luces, hubiésemos podido apagar algunas luces para poder atender la emergencia. Y no estoy diciendo que se opere rutinariamente así, no. Pero en vez de desviar los vuelos, y si se hubiera hecho el trabajo del plan de contingencia, una contingencia es usar la torre de control para atender estos vuelos, cosa que no se ha hecho todavía. Perfecto, vamos ahora a trasladar a Andy. Seguramente tienes alguna pregunta, Andy, en estudios. Te está escuchando en estos momentos nuestro invitado. Gracias, Carmen. Profesor Manuel Carpio, le saluda Andy Chirinos desde el estudio. Tengo dos interrogantes para usted. Con un gusto saludarle. Se ha rumorado, por supuesto, se ha dicho en medio de toda esta noticia que llamó poderosamente la atención a nivel latinoamericano de lo que sucede en el Perú, que hay fallas preexistentes. No solamente esta que usted dice se pudo haber evitado, sino que
porque hay otras que tienen que ver como por ejemplo con el sistema de vigilancia aéreo y se dice que este lleva años desconectados. Ilumínenos a los que no tenemos conocimiento de lo que es el funcionamiento aéreo, cómo esto podría afectar y cómo esto pudiera representar un verdadero riesgo para la ciudadanía y todos los pasajeros. Gracias por la pregunta, Andy, es bien interesante. ¿Qué es lo que sucede? Corpac, que es el organismo del Estado, y es un secreto a voces además, sabemos que el desempeño que ha tenido en los últimos años no es el mejor. No es el mejor. Sabemos que los sindicatos de controladores tienen un poder y ejercen un poder muy intenso en la organización, y hemos visto lo que pasó en verano con el retraso adrede de los vuelos, y qué decir el evento fatal que tuvimos hace unos años con el fallecimiento de los 3 bomberos, me parece, y el vuelo de LATAM. Es decir, no podría confirmar si existen mayores equipos o riesgos latentes. Lo que sí puedo decir es que la gestión de Corpac y la mala relación, porque tiene una mala relación con LAP, es potencialmente peligroso y podría efectivamente, Andy, Carmen, generar algún tipo de incidentes, como por ejemplo el que tuvimos hace unos años. Y es importante eso, y hay que recordar, hay imágenes muy potentes, Andy, solamente para nuestro auditorio y para cerrar con este tema, de que dolieron muchísimo y que también sigue en investigaciones. Claro, claro. Y eso es importante también mencionarlo, con todo lo que viene pasando en estos momentos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Vamos a ver, vamos a actualizar la información también de cómo sigue estas reprogramaciones, Andy, y más adelante durante toda esta jornada. Muchas gracias a Manuel Carpio Rivero, profesor de Pacífico Business School, por haber estado con nosotros aquí en DirecTV. Muy buenas tardes. Adelante contigo, Andy. Gracias, Carmen. Esperemos entonces que si eventualmente otra situación como esta surgiese, pues esta vez sí estén listos para un plan de contingencia más efectivo. Gracias, Carmen. Buenas tardes para ambos.